Bienvenidos a Entre Líneas, el podcast de la Facultad de Diseño de la Corporación Universitaria Remington. Únete a nosotros en conversaciones con expertos y descubre cómo el diseño moldea nuestro futuro. Es hora de adentrarnos entre líneas y explorar el fascinante mundo del diseño como nunca antes. Hoy nos encontramos con el profesor Gabriel Jaime Silva. Gabriel Jaime es magíster en artes digitales, es diseñador visual, es docente universitario y una de las razones para que esté hoy con nosotros en este podcast es porque este hombre está metido pero de lleno en el desarrollo de productos interactivos, visuales, en el desarrollo de contenidos digitales y de animación, y sobre todo este cuento en el que él está trabajando está enfocado en la industria del entretenimiento. Gabriel Jaime, bienvenido, gracias por estar de nuevo con nosotros en un podcast Entre Líneas. Vamos a hablar de un tema bien interesante, pero primero entonces, bienvenido. Bueno, Manuel, muchas gracias por invitarme nuevamente y es un gusto estar con ustedes de nuevo. Vamos a conversar bacano como sucedió en el primer episodio. Esto es bien particular porque es que yo hice un pedido especial, el chat GPT, y hoy en este episodio hablemos de la industria del entretenimiento, hablemos de la inteligencia artificial. Y entonces pues aquí tengo una serie de puntos a desarrollar a partir entonces de la inteligencia artificial. Quiero ser claro, no influencié para nada esta conversación. O sea, la inteligencia artificial nos dice cómo hablar de inteligencia artificial. Hoy la inteligencia artificial nos quiere ponernos a hablar de ella, entonces hablemos de ella. Hombre, ¿qué pensás de la transformación de la industria en términos de contenido, en términos de creación, en este papel que tenemos los diseñadores? Bueno, pues algunos roles son reemplazados por el trabajo de las máquinas, ¿cierto? Y por eso venimos hablando de las revoluciones industriales, ¿cierto? Y ya estamos en la cuarta. Y eso habla de la forma en la que el trabajo cambia, ¿cierto? Gracias a pues nuevos surgimientos industriales. La inteligencia artificial a la que le tenemos tanto miedo a los diseñadores es específicamente una de las funciones de la inteligencia artificial, porque es que la inteligencia artificial se está hablando desde los 50, desde los 80 están hablando de machine learning y desde los 90 están hablando de redes neuronales. Ahora, hace 3 años, eso sí es reciente, lo que acabo de pasar, es que la inteligencia artificial está en capacidad de desarrollar tareas que, bueno, no sé si atreverme a nombrarlas creativas, ¿cierto? Porque la creatividad se supone que es algo humano, pero digamos que es capaz de hacer producción generativa de imágenes. Eso es lo que cambió en nuestra industria y eso es a lo que le tenemos pues como tanto miedo y viene pues como a nuestra mente esas imágenes de Terminator y Skynet pues como encerrándonos a los diseñadores. Pero entonces el miedo es a perder la sensibilidad, o sea que esa inteligencia artificial no tiene esa sensibilidad que tenemos los diseñadores en términos generales, o cómo es el asunto. Mis estudiantes de diseño me preguntan si, bueno, con el desarrollo de la inteligencia artificial va a seguir habiendo trabajo. Pues yo les digo que muchos diseñadores ya parecen automatizados a la hora de diseñar. Sí. Y es, bueno, les entregan una cosa que deben comunicar
y lo primero que hacen es entrar a Google, buscar una imagen, pues tengo que hacer una publicidad de agua, entonces voy a Google, busco botella de agua y me paso un montón de horas buscando la imagen de agua ideal, ¿cierto? Si hay que pagar por ella $1 o $2, la pago. Y el resto del trabajo es vaciar la información con una tipografía y poner un fondo. Eso digamos que si usted es un diseñador que se dedica a hacer eso, con la inteligencia artificial lo va a tener más fácil. Porque lo que vas a hacer es ahorrarte el trabajo de estar en Google horas y horas y simplemente le pedís a la inteligencia artificial generativa que te entregue la botella de agua ideal, ¿cierto? Pero entonces las herramientas, digamos que, vos lo decís, hace unos años había muchas acciones que eran totalmente repetitivas. Y, pues, entre comillas, programar las acciones para que simplemente con un clic pues, se fueran completadas. Yo creo que ese es digamos que uno de esos principios de lo que hoy tenemos. O sea, en realidad lo que tenemos hoy es millones de acciones repetitivas que se han ido grabando y que obedecen entonces a ser amarradas a ciertas necesidades específicas. Pongámosle una orden, dejemos que se desarrolle y simplemente pues se tomará la decisión si me gusta o no me gusta, o cómo puede ser como el asunto. O sea, yo lo pongo en mis palabras como para que todos los que estamos aquí y los que nos están escuchando, pues como entendamos y no lo volvamos como palabras muy técnicas, pero sería algo así. Es precisamente, o sea, la lectura que haces es súper correcta. Lo que va a cambiar es la herramienta y la forma en la que las cosas se hacen. O lo que está Y cambiando. un montón O lo que cambió. cambió. Y un montón de tareas que para nosotros eran repetitivas, como por ejemplo vectorizar una imagen a punta de plumita y darle clic y clic. Eso ya no se tiene que hacer. Usted le entrega la imagen a la inteligencia artificial y ella devuelve la imagen vectorial. Pero esto finalmente yo creo que va a ayudar muchísimo, está ayudando muchísimo en la optimización del trabajo del diseñador. Yo lo veo desde ahí. Me parece, como docente, como diseñador, a mí no me asusta el asunto. Me asusta el abuso y los que toman la herramienta pensando que les va a solucionar todo, y ahí se pierde la sensibilidad del diseñador, se pierde la decisión del diseñador. Hombre, que es supremamente importante. Es que yo no le estoy diciendo a la inteligencia artificial que piense por mí. Yo le estoy diciendo es que qué es lo que necesito. Yo creo que en el mercado del diseño está sucediendo algo que sucedió al contrario hace 20 años. Y es que hace 20 años no existía, pues la carrera que predominaba en la industria creativa era la publicidad. Entonces la mayoría de personas estudiaban para ser publicistas, No, pues sí. pero entendiendo la publicidad como la persona encargada de la creatividad, no el diseñador gráfico. O el artista. El diseñador gráfico era el artista que hacía las cosas en papel a través de los ecolines y todo eso, ¿cierto? Después llega el diseño digital. Todavía tengo tarritos de Coline. Let's Después llega el diseño digital y los diseñadores ahora con las herramientas digitales empiezan a decirle a los publicistas, o sea, ¿estás seguro que no vas a aprender software? Porque nosotros ya podemos hacer tu trabajo. Y entonces el publicista se preocupa y ahora en las carreras de publicidad meten diseño, pues meten materias de diseño y de aprendizaje de software, porque es que el publicista que no sabe software no puede hablar. O sea, el lenguaje digital lo tiene limitado. Entonces, ahora los publicistas se volvieron diseñadores. Lo que está pasando ahora, las nuevas herramientas, creo que va a ser lo contrario. A los diseñadores nos va a tocar volvernos publicistas. Porque la parte operativa, la parte de software de la que nos estábamos encargando los diseñadores, la va a hacer la inteligencia artificial. Yo creo que la carrera ahora en tendencia, pues no hablemos de la carrera, ¿cierto? Sino el quehacer de los que trabajamos en la industria creativa debe ser más parecido al del publicista. Encargarnos de pensar las estrategias, encargarnos de conocer al público, de transformar un público objetivo en la carta de herramientas y elementos visuales que debe presentar una imagen de forma correcta. Nosotros somos los ojos y los oídos de la inteligencia artificial
y ella se alimenta de lo que nosotros le damos y nuestra percepción del mundo. Ella no puede ver lo que pasa, ella no puede conocer a la gente. Entonces creo que el trabajo del diseñador está en la interpretación del mundo y la conceptualización gráfica para entregársela a la inteligencia artificial. En el tema de la conceptualización, ¿qué tanta responsabilidad estamos depositando en la inteligencia artificial en términos de diseño? O sea, Sí, yo creo que hay un encanto en lo que es hecho a mano. Y todavía los diseños de las personas que se encargan de ilustrar a mano y digitalizar tienen mucho valor estético. Y eso se nota en el cariño con el que se hace la pieza, se ve traducido en estética, pues en una estética más agradable, ¿cierto? Las plantillas de diseño existen hace mucho rato. Los creadores de logos automáticos existen hace mucho rato. hace mucho. ¿Y por qué? Y los creadores de logos automáticos también, o sea, ¿Por qué todavía que los es diseñadores seguimos haciendo logos? Si ya hay logos gratis, es que era eso. automáticos. Hombre, yo sí me tocó cuando, vea, si usted me manda a hacer las tarjetas personales, yo le regalo el logo. Entonces, digamos que pasaba eso, que era, me acuerdo mucho que decía, hombre, es que la empresa se perrateó, es que ya cualquiera dice, hombre, eso está claro desde hace mucho rato. A mí, yo converso mucho en charlas con estudiantes y dicen, hombre, es que el diseño está desde hace mucho tiempo. O sea, el diseñador se forma y adquiere una formación, adquiere una estructura de pensamiento que es supremamente interesante y que es lo que lo potencializa. Pero la persona en su emergencia, en su necesidad independiente, que sea diseñador o no, diseña. O sea, una persona que tiene que vender minutos en la calle, en su afán de comunicar, coge un cartón y con un lapicero escribe venta de minutos. O sea, eso es una pieza comunicativa, ¿cierto? O sea, es casi que pasar, o sea, no podemos pasar por encima de toda esa historia y eso que nos tiene a nosotros frente a la toma de decisiones. En ese ejemplo hay algo que es muy interesante. A nivel fáctico no hay nada más destacado que el letrero fosforescente de venta de minutos. No, es que... O sea, uno va por la calle y sabe comunicacionalmente qué es lo que está sucediendo ahí. Es que esa es la... Uno dirige la mirada en busca de ese cartel. Los que no tienen ese naranjado no existen prácticamente. Yo tuve un maestro, Diego Mesa. Pero Diego Mesa era un personaje supremamente importante porque te llevaba a la calle cada vez que podía. Y Diego Mesa no podía pasar o ir a una ciudad sin ir a moverse por la calle. Y era constante la observación que tenía de los avisos, hechos a mano, hechos a lápiz, hechos en metal, hechos con acrílico, con de todo. Y era súper importante porque eso era lo que verdaderamente comenzaba a hablar de la idiosincrasia, de la fuerza, de la necesidad, del poder, de la economía, o sea, un montón de cosas. Y uno dice, cuando hoy que hemos tocado esa palabrita que se llama sensibilidad, y creo que es muy interesante ponerla y contrastarla con la inteligencia artificial, eso que vos decís es, hombre, el aviso en un color fuerte es lo suficientemente llamativo, como decía John Costa. Es que nosotros somos unos dardos y estamos constantemente buscando el target donde llegar. Y en realidad lo que el diseñador está haciendo constantemente en su creación es llamar la atención y generar piezas y generar material que enganche y que la gente lo vea atractivo. O sea, el ser humano siempre va a ser un dardo. Yo creo que esa actividad que hacía tu docente es lo que la inteligencia artificial no puede hacer. No lo puede hacer. La inteligencia artificial no puede estar en la calle, no puede estar observando las tipografías, no puede entender qué significa una tipografía o un color para las personas de un lugar específico. Entonces, salvo que se le empieza a configurar cierta
Sí. Pidámosle a la inteligencia artificial que nos diseñe un cartel para venta de minutos en el centro de Medellín y miramos cuál es el resultado. Podría ser bien interesante. Volvemos y sigamos con este asunto. Yo no sé si llamarlo así, la narrativa, la inteligencia artificial y esa capacidad que le puede entregar al jugador, al espectador, porque hoy hablamos muchísimo de prosumidor, hoy las redes son lo que el consumidor nos da, ¿cierto? Incluso el juego hoy se plantea como esa posibilidad que tiene el jugador, lo digo así, de modificar y de darle la vuelta a las cosas para cambiar y dinamizar. O sea, ¿cómo es ese rol, digamos, en cuanto a ese cambio en las narrativas, en las acciones? ¿Cómo se puede pensar esa intervención? Pues bueno, yo no sé si ustedes de pronto han visto Black Mirror. Black Mirror estrenó su nueva temporada hace poco. Y bueno, pues yo soy amante del género de distopías futuristas, me encanta. Y ellos dentro del pool de episodios que iban a sacar, iban a hacer un episodio hecho por un guión elaborado por la inteligencia artificial. Ese guión no funcionó, les tocó rehacerlo. Y entonces, bueno, o sea, la inteligencia artificial lo que hace es aprender de cosas que ya se han hecho y tratar como de ensamblar una narrativa propia, ¿cierto? Pero que todavía guarda relación a lo que leyó. Y también, pues, está privada de poder inventar situaciones nuevas o fuera de su comprensión. Para los humanos hay cosas que son impactantes, que son novedosas. Para la inteligencia artificial no existen aún, porque ella solamente va a hablar de lo que ya se ha hablado, de lo que ha podido aprender. Entonces no tiene como esa capacidad imaginativa de poner situaciones nuevas en un argumento narrativo. Yo creo que eso le falta y no lo va a conseguir. Y entonces, hoy nosotros estamos viendo en la industria, por ejemplo, lo que está pasando, por ejemplo, con la industria del cine, ¿cierto? Que la inteligencia artificial fue como uno de los detonantes en los guionistas, ¿sí? Pero yo pienso que lo que está pasando es que volvemos al punto. Ahorita mucha gente tiene la posibilidad de hacer producto. ¿O cómo es el asunto? Pues, o sea, ya se ha visto casos de concursos de fotografía ganados por fotógrafos que no tomaron la fotografía, sino que la hicieron con inteligencia artificial. Incluso ese caso, puntualmente, el ganador del premio devolvió el premio y dijo, hey, ¿qué está pasando ahora con la imagen digital? O sea, eso no lo tomé yo, eso lo hizo la inteligencia artificial. Pero entonces, si estamos hablando de esa inteligencia artificial, como ese desarrollo tecnológico, el fotógrafo que era análogo frente al fotógrafo que trabaja con una cámara digital, ¿cuál es la diferencia? Entonces sigue siendo un proceso de evolución. Es un proceso de evolución. Ahora creo que pues, las personas encargadas de producir imagen fotográfica pueden hacer su composición a través de herramientas de imagen producida de forma generativa, ¿cierto? ¿Y cuál es la diferencia? Va a llegar un punto en el que no vamos a notar la diferencia. Ahora se están despidiendo escritores de las editoriales por usar inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a llegar a un punto en el que el estilo de escritura pues no es tan diferenciable como ahora. Entonces, cuando lleguemos a ese punto, ¿qué? Pues empaque. Empaque, vámonos, ¿cierto? No sé, pues... Finalmente la inteligencia artificial no tiene necesidades, las necesidades son humanas y nosotros somos los que le decimos a la inteligencia artificial qué es lo que necesitamos que nos entregue. Ahí creo que la identificación de las necesidades humanas y en pensar cuál es la solución es el trabajo que aún la inteligencia artificial no ha podido alcanzar. Habrá que dejar que va pasando como con la evolución. O sea, yo no sé si vendrán
¿cómo dicen? Vendrán tiempos mejores, ¿cierto? Pero yo creo que es la naturaleza. Yo nunca pensé que me hayan pasado tantas cosas como diseñador. O sea, como diseñador que haya experimentado hasta ahora en tan poco tiempo, me he tenido que acomodar, ¿cierto? Eso es. Adaptar. Se trata de acomodar. Yo creo que todo se trata de una adaptación. Ya que vos mencionas, por ejemplo, lo de la industria del cine, hay algo curioso que sucedió este año y es que Bruce Willis tiene un problema de demencia y fue el primer actor en vender sus derechos de imagen a la inteligencia artificial. Entonces, escanearon su rostro Loco. y él puede actuar en películas sin... Dejó todos sus registros base, los key. Sí, él está ya totalmente escaneado. Todo escaneado. Tienen producidos su vocal, el lip sync, Podríamos ver a Bruce Willis en muchas películas más sin tener que su estar ahí. vocalización, todo. Hay- Eso pasó hace ¿cuántos años? The Crow, que el actor murió cuando estaban haciendo la película. Sí, eso es hace 5 años, ¿cierto? No más. No, eso hace mucho tiempo. Por ejemplo, Y la también terminaron. sucedió con la princesa Leia, con Paul Walker. Ha sucedido ya con varios actores. Ajá. Pero, o sea, vender los derechos de tu imagen son cosas que se han tratado en otras películas que les voy a recomendar, como The Congress. Y The Congress es una película que habla sobre una actriz, creo que es Kate Blanchett, la protagonista de esa película. Una actriz que vende sus derechos de imagen y con ella empiezan a sacar un montón de productos, ¿cierto? Hasta drogas alucinógenas con su sabor. Y empieza a actuar en películas animadas, empieza a actuar en películas de géneros que ella ni pensaba que iba a poder como tener entrada. Y otra película es Simón, una película en la que, pues no los voy a spoilear, pero influye demasiado el tema de la imagen de los actores en la producción de cine a través de medios digitales, ¿cierto? Entonces, Que no. para que ahí le quedan un par de recomendaciones para que las vean. No, gracias, Gabriel. Bueno, vamos a ir cerrando. Ya estamos a tiempo de ir terminando nuestro episodio de hoy. Y le voy a hacer la pregunta a rigor. Diseño, pero frente a la inteligencia artificial es posible como no crear una nueva definición, pero sí plantear una idea de diseño frente a la inteligencia artificial. Yo sigo sosteniendo que diseñar es planear, ¿cierto? Pero el trabajo del diseñador ahora ya no está en la reproducción de la imagen digital, ¿cierto? Muchas de esas funciones van a ser relevadas por un ordenador, ¿cierto? Creo que la función del diseñador está en conocer a las audiencias, en identificar problemas, en conocer a los públicos y transformarlo en soluciones de diseño. ¿Cómo se ejecuta la solución de diseño? Es indiferente. Software operado por mí, software operado por una máquina. Lo que importa es el trabajo de pensamiento de cómo transformar la realidad a través del diseño. Muy bien, muy interesante. Gabriel, quiero agradecerte por acompañarnos en este episodio. Muy interesante el tema. Ojalá que en un futuro podamos grabar otros nuevos episodios con otros contenidos. Lo voy a dejar un tiempito para que vaya cogiendo experiencias y vaya caminando en el hacer, que después lo vuelvo a llamar para que me vuelva a contar nuevas cositas. Yo creo que es muy bacano porque nos pone al día frente como a este asunto del diseño, que lo que buscamos es que la gente los chicos que se están formando en diseño, aquellos que nos gusta el diseño, la gente que siente como cierta fascinación por el diseño y pensar desde esta posición, o sea, Mientras podemos hablar, pues, mientras no nos reemplace la inteligencia porque artificial. de pronto el próximo episodio invito a la señora Chat, ¿cierto? Y, hombre, a todos muchas gracias por acompañarnos
y escucharnos, abrir sus ojos, abrir sus oídos para escucharnos en este podcast Entre Líneas, el podcast de la Facultad de Diseño UNI Remington. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Llegamos al final de otro emocionante episodio de Entre Líneas. Desde la Facultad de Diseño, seguiremos construyendo comunidad académica. Podcast Entre Líneas. Un espacio donde la interacción, el intercambio de ideas y el aprendizaje mutuo sigue creciendo.